Gracias, chicos. Bueno, estamos con nuestro primer invitado de banda de hoy, con Mario Cafiero, que fue diputado. Bueno, ustedes lo conocen muchísimo. Yo lo vi entrar hoy a la mañana aquí a los estudios de banda. Le digo, Mario, ¿por qué te metiste en semejante lío? ¿Cuál es el lío en el que se metió Mario, a quien le damos a quien saludamos esta mañana? Se metió en el caso Nisman. Fue a la fiscal Fein, la fiscal del caso, con un informe donde, entre otras cosas, dijo lo que poca gente quiere escuchar: que Nisman se suicidó. ¡Wow! ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por invitarme. ¿Por qué te metiste en este lío primero? Es que me metí, y esto es bueno aclararlo, porque de repente alguno puede pensar en qué se mete en temas que no le corresponden. Yo, junto con Javier Llorens, con el que hicimos esta presentación, en el 2006 fuimos los primeros en analizar el dictamen de Nisman, por el cual acusa a Irán de haber puesto la bomba en la AMIA. Después de analizar ese dictamen dijimos, bueno, acá faltan pruebas y esto está al borde del ridículo, porque estábamos acusando a otro país de cometer un atentado terrorista. A partir de allí estoy comprometido con el tema, incluso viajé a Irán, ¿no?, en una conferencia que me invitaron un poco a investigar, a ver cómo era, si esto era posible o no, esta acusación. ¿Vos viajaste en ese viaje donde fue Luis Delía? Había una conferencia de prensa, una conferencia internacional de paz en Teherán, y se invitó a personalidades y políticos de todo el mundo. Y bueno, en la Argentina había una delegación, me invitaron a mí también. Fue Farinello, después fue Delía. Claro. Fui muy criticado por ese viaje, porque acá podés viajar a cualquier parte del mundo, pero hay lugares donde no se puede. ¿Por qué no se puede viajar? Hay que... Lo que pasa es que ahí también la presencia de Luis Delía, ¿viste cómo es? Bueno, pero yo nunca estuve con Delía en ningún espacio político, así que me parece que hacemos una cosa muy de demonizar situaciones, y lo que tenemos que analizar los argentinos es... Son los hechos. ¿Sí? Los hechos, el mundo, cómo se mueve, qué intereses hay, qué intereses geopolíticos hay. Fíjate todo este telón de fondo de la pelea de Estados Unidos, Irán e Israel, que es un poco el telón de fondo del caso Nisman y del caso AMIA, ¿no? Y cómo van cambiando las situaciones, porque ahora Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo que no quiere Israel y que por lo tanto Israel trató de torpedear. Esto lo tenemos que entender, tenemos que ser maduros en nuestra digamos, intelección del mundo y saber que esos intereses juegan acá también. Ahora, ¿por qué vos llegás a la conclusión, está bien, vos te metiste en el tema, estás comprometido en el caso, ¿por qué llegás a la conclusión de que lo de Nisman es un suicidio y no un asesinato, como cree mucha gente? Sí, la mayoría de la gente cree que fue un asesinato. Incluso yo, cuando al principio dudaba, y con Javier Llorens, Javier hizo una investigación a fondo de lo que fue los puntos de pericia que presentó la doctora Arroyo Salgado. Bueno, sos perito, ¿trabajaste con un perito o no? No, es que, a ver, ¿viste que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires hay juicio por jurados? Sí. A vos te llaman y vos tenés que entender en un caso que no conoces absolutamente a nadie y tenés que determinar, ¿es inocente o culpable? No se necesita un perito para, en función de la información que hay, poder llegar a una conclusión. Y te voy a decir esto que estamos diciendo nosotros, hay varios peritos que también nos han dicho que ellos coinciden con nuestra teoría. No voy a decir quiénes, porque creo que a lo largo de los días van a aparecer. Juan Enrique Proeger, por ejemplo. No quiero hacer nombres porque... y hay otros también. Bueno, pero ¿cuál es tu tesis entonces? El tema es que cuando nosotros leemos esa pericia que presenta la doctora Salgado, nos parece realmente que digamos, la interpretación de los hechos que hacen no es sensata, no es de sentido común. Ellos dicen, a Nisman lo mataron, lo arrodillaron, le tomaron la mano, porque hay una cuestión fundamental. Las manos de Nisman, él era diestro, la mancha de sangre no está en toda la mano. Hay como un velo que ha tapado una parte de la mano. Y la otra cuestión, digamos, curiosa, es que en la mano izquierda también aparece mancha de sangre. Y por eso ustedes dicen que... Claro, entonces, pero ¿qué dice la pericia que presentó la doctora Salgado? No, alguien le tomó la mano, después movieron el cuerpo y se manchó la mano izquierda. Como si Nisman no se hubiera resistido a ese asesino que de atrás... es decir, Nisman no tiene una sola lesión más allá de la herida de bala en la cabeza. ¿Nosotros qué decimos? Nos parece mucho más sensato pensar que
además de todas las cosas que rodean el caso, que pidió el arma a 2 personas, la tensión que vivía, el hecho de estar en el baño, el hecho de esto que no haya lesiones, etcétera, etcétera, que es probable, y esto deberá verificarse, que Nisman se haya disparado con las 2 manos. Al tomar así la pistola, se entiende por qué tiene manchas de sangre la mano izquierda y por qué no tiene manchas de sangre esta parte de la mano derecha. Ahora, en este caso, usted dice, Cafiero, no hace falta un perito y habla de la interpretación que le da Arroyo Salgado, esas señales y la querella. ¿Se reduce este caso a la interpretación de los hechos? Porque, digo, en ese caso opinamos todos acerca de lo que vemos son las pruebas. En este caso con información que usted tiene de antes, de cómo venía siendo el actuar de Nisman en relación a este tema, dice, Nisman se suicidó. Digo, no es, qué sé yo, es como si nosotros acá, no con la información que usted cuenta previa, pero dijéramos algo sentenciando si fue un suicidio o un homicidio. No sé si me explico bien. Sí, yo por ahí me expresé mal. No es que no hace falta un perito, digo, no hace falta hacer un perito para interpretar algo que pasó. Y después los peritos tienen que encargarse. Un perito cuando dictamina dice, de todas las posibilidades que hay, esta es la que sucedió. Por eso es perito. Porque él dice, esto es lo que pasó. Antes de que un perito se exprese, que las pericias judiciales se van a expresar, puede haber distintas hipótesis. Lo que nosotros vemos es que se quiere instalar la hipótesis del homicidio como la única, con una explicación que no es sensata, esta de que Nisman no se resistió a que lo mataran. Cualquier persona a la cual están por matar, entiendo que se va a resistir y va a haber alguna... digamos, alguna evidencia de lucha, de resistencia, que no hubo. Pablo Mendelevich, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Cafiero. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo andás? gracias. Bien. Me preguntaba si, porque una cosa que se habla mucho en la calle es, ¿se va a saber alguna vez lo de Nisman? Y hay otra pregunta que es tal vez más difícil de responder. Si estamos dispuestos a escuchar la verdad sobre lo que haya ocurrido con Nisman. ¿Qué pensás vos? 2 cosas. Primero, simpatizo con ir contra la corriente en todos los temas. O sea, que lo que está haciendo Cafiero, en principio, arranco con simpatía por esto de desafiar lo que todo el mundo cree. Sin embargo, cuando Cafiero expresa su simpatía por el régimen de Irán... No, yo nunca me simpaticé con el régimen de Irán. Y tus viajes a Irán... No, mi viaje. Ahí pero a ver, se me... ¿Por qué? A ver, es lo mismo que uno, digamos, criticar a una persona porque viaja, no voy a poner un caso, a cualquier país. Uno tiene que ser una persona adulta, que puede conocer lo que pasa en otras partes del mundo. Pero dijiste, decía Napoleón que no se puede hacer política sin un mapa. Sí. Si vos ves el mapa del mundo y ves lo que está pasando en Medio Oriente, te vas a dar cuenta que, más allá de los conflictos que pueda tener con Israel, hay una situación donde Irán hoy aparece más como un aliado de Estados Unidos porque puede contener a todo este avance del fanatismo islámico. Entonces no nos confundamos. Pero vos estamos hablando de... Yo soy argentino y, si me apurás, soy peronista, no soy y católico. O sea, no me pongas en un régimen, en una teocracia en la cual uno la puede conocer. Precisamente, como sos peronista y todo esto, ahí son mis reparos. El peronismo simpatizó con gente como Gaddafi, por ejemplo. Entonces es lógico que uno tenga reparos, alguna prevención. ¿Por qué demonizamos? Lo que está pasando en el mundo árabe hay que mirarlo con la lupa. No bueno, tenemos por eso. no. Pero vos dijiste que te parecía mal que se acusara a un país. Bueno, no era un país exactamente. El concepto, cuando Nisman acusa a los iraníes, está acusando a una teocracia. Es un régimen teocrático cuyos principales dirigentes, varios de cuyos principales dirigentes habrían participado del atentado de la AMIA. Son cosas distintas, no es lo mismo que si acusás a Noruega. No, a la Argentina no acusaría a Noruega. Estás hablando del régimen de Ahmadinejad, que negó el holocausto, que tampoco estás hablando del gobierno actual. Disculpame. Entonces tiene lógica eso. Pero creo que estás cometiendo un error grave, que es el atentado de la AMIA fue en 1994. No durante la presidencia de Ahmadinejad. Perdón, el presidente del 94 es Raf Hassani, sí, que es un dirigente moderado de Irán. Quien le dio protección a los acusados por Nisman fue el régimen de Ahmadinejad. Pero, Pablo, escuché una cosa. Nisman acusa al presidente de Irán,
al ministro de Defensa de Irán, al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, a la Guardia Revolucionaria de Irán, que decidieron poner una bomba en la AMIA a través del embajador, el agregado cultural. Esto nosotros lo dijimos hace 9 años. Señor Nisman, si usted cree que esto es así, deje el caso y que la Argentina lleve el caso a las Naciones Unidas, porque se trata de un acto de guerra, de un acto de agresión, de un Estado contra otro Estado. No es una causa penal donde usted pueda citar al ministro o al presidente de otro país a rendir cuentas en la justicia. De todos modos, Mario, no entiendo cómo haces el link entre el papel internacional de Irán y que Nisman se suicidó. ¿Por qué de una cosa inferís la otra? Me parece que me estás mezclando las cosas. Hay una situación, por ejemplo, hay una situación internacional que está en los diarios, la tenemos que leer. Por ejemplo, acá no nos llamó la atención que el premier israelí Netanyahu fuera al Congreso norteamericano para torpedear el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que llegara a un acuerdo sobre el tema nuclear, y para torpedear, porque Israel está totalmente en contra de eso. ¿Qué dijo? Irán es un Estado terrorista porque metió la bomba en la AMIA y en la Embajada de Israel. Sí. Oh, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Nuestro problema es un problema mundial. Porque esto está chocolate por la noticia. No, perdón. No es chocolate por la noticia. Pero los dos atentados nos metieron, por supuesto que los dos atentados son la lectura que tenemos que hacer es, ¿cómo puede ser que frente a esta ofensiva de Israel se use el caso argentino como un caso bellis, como un caso... O sea, entender cuál es el problema con Israel, entonces. No tengo ningún problema con Israel. Nosotros queremos la paz en Medio Oriente y queremos que Israel, sea el Estado del pueblo judío y que haya un Estado para los palestinos también, porque no es cuestión de, que la manta tape solamente a uno solo. Mario, ¿no? Si no nos vamos mucho de tema. Hoy Cristina dijo este fin de semana que Nisman había hecho una denuncia contra ella para encubrir el atentado a la AMIA, motivado por los fondos buitres. ¿Qué pensás de eso? Bueno, lo que nosotros vemos es que esta cuenta que tenía Nisman, habrá que analizarla, esta cuenta que tenía al exterior. ¿Qué movimiento tuvo? ¿Por qué se abrió hace un año aproximadamente? Dijo Lago Marcino. Y esto hay que investigarlo porque resulta raro todo esto. Nosotros a la fiscal Fein le decimos, hay que analizar todo el contexto internacional en que estaba metido Nisman. Pero a ver, recién hablabas de la situación de Irán, de la situación en Medio Oriente. ¿Vos relacionás su estado anímico? Sí, totalmente. ¿A que él pudo haber tomado la decisión de quitarse la vida por el estado anímico en el que se encontraba en relación a cómo es en verdad toda la situación internacional y lo que él venía investigando? Es que él lo dice, Nisman dice que se sorprendió de las repercusiones internacionales que tuvo su denuncia contra el gobierno. Sí. Primer dato. Segundo dato, Nisman, la clave de su denuncia era Alan Bogado. Sí. Era lo que él calificaba como agente de la CIDE que había sido el nexo con Irán. Y esa prueba se le cayó a los pocos días, porque cuando se demuestra de que ese Alan Bogado no era agente de la CIDE, era un traficante de influencias, se le cae, o sea, todas las escuchas terminaban en Alan Bogado. Sí. Y de ahí no se supo. Lo de Interpol, o sea, fue teniendo como fracasos. A ver, pero esto es un análisis de la situación, que puede ser, alguien para que se tome, para que alguien se quite la vida, tiene que haber cuando se analiza una muerte es la escena del crimen y la escena que rodea el crimen, es decir, todo lo que le pasaba a esa persona. Uno entiende que la justicia debería estar investigando eso. Ahora, te recibe Fein. ¿Y qué pruebas o qué es lo que le llevas a Fein como para que la fiscal diga, bueno, lo recibo al señor Mario Cafiero que me va a traer qué, o me quiere ver por qué? A mí no me interesa que me reciba. ¿Pero lo recibió? Yo le entregué un escrito. Yo lo que me resisto es que en la justicia haya una sola hipótesis y que haya una presión mediática para decir, es un homicidio. Como hubo una presión mediática para decir, la AMIA fue Irán. Y vos te das cuenta que nos encajonaron en un problema en el que no pudimos resolverlo. Ahora nos quieren encajonar en un problema, es un homicidio. Yo no soy del gobierno, no tengo un segundo de kirchnerismo.
poco me convendría ser parte de esto que por ahí le viene bien a Cristina, pues no, vieron que fue suicidio, pero a mí lo que me importa es la verdad, porque si no vamos por la verdad, no vamos a poder salir de los problemas. Pero en eso tenés razón y está muy bien que vayas contra la corriente, que se instalen estas olas que después son irreversibles, y en eso lo pone en una posición muy incómoda a Fein, que realmente Fein no descarta el suicidio. No, pero Fein todo parece indicar que cree que fue un suicidio. Claro. Pero a ver, señor, si nosotros vamos a la casa de un amigo... El problema es que... Déjame decir esto. Si nosotros vamos a la casa de un amigo, lo vamos a visitar, no está Juancito. No aparece en el departamento. La puerta del baño cerrada. Juancito, con un disparo en la cabeza. El arma, estuvo pidiendo un arma. ¿Qué diríamos de Juancito? Que se suicidó. Ahora, claro, empiezan todas las teorías. Claro, Juancito no era cualquiera, era un fiscal de la Nación. Sí. Que había, entonces, Juancito era, pero vale era la, el argentino con más contactos en la CIA, el No, y Mossad, entonces ahí vienen todas las condenado dudas. a muerte por los iraníes. Entonces, Bueno, tenía alguna... yo no diría- Ahora sí, Juancito, Ahí yo diría, bueno, entonces investiguémoslo, pero no digamos que fue uno. Tengamos Eso está bien, eso está todas bien. las variantes Está y bien. veamos qué Ahora, es lo más lógico. El problema, hasta ahí estoy de acuerdo, está muy bien que vayas contra la corriente, realmente te felicito por eso, está bueno. Pero tus argumentos no tienen una fortaleza que a uno lo entusiasmen con la otra hipótesis. Porque vos decís, por ejemplo, primero mezclás el tema de Israel, la geopolítica, qué sé yo, con lo que pasó en el baño de Nisman. Nisman se cae porque se pega un tiro, supuestamente, si se suicida, y no se hace nada en el cuerpo, no tiene una sola lastimadura. O sea, el mismo argumento que vos usás, diciendo... Eso tiene una explicación. Y, sí, es que Bueno, hay explicaciones para todo, para claro, dos hay cosas. explicaciones para todo. Entonces, digamos, me parece que será la justicia con las pericias que vendrán ahora la que determinará cuál de todas estas hipótesis es la que sucedió. Porque El problema para es que eso... tenemos guerra interna de pericias. O sea, A ver, están las pasos de las Vamos pericias. a introducir en esto a Gustavo Perendik, escritor y amigo de Nisman. Él está en Israel. Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Nos está escuchando, Perendik? ¿Sí? ¿Gustavo? ¿Estás ahí? Está bueno. Gustavo escribió un libro, además, hace Sí. pocos años sobre Nisman. A ver, volviendo al tema Irán, Israel y demás, ¿tenés alguna idea, Mario, de por qué el giro que hizo Cristina, que evidentemente hizo un giro geopolítico en el 2013 cuando decide, qué es lo que genera la ruptura con Nisman? Porque acordémonos que Nisman trabajaba cerca del gobierno, como lo trabajaba Jaime Estiuso y demás. En el 2013 se produce un giro, hasta ahora inexplicable, que es que decide cambiar totalmente y intentar un acuerdo con Irán. ¿Tenés idea de qué pasó? Sí, es anterior el giro, porque... Bueno, el se memorando concreta en de enero del 2013. Claro. Yo creo que acá obraron cuestiones, en primer lugar, económicas. Es decir, el comercio con Irán es un comercio muy importante de las multinacionales cerealeras. Este es el negocio grande que está detrás de esto. Y ese negocio no podía estar, digamos, digamos en la inestabilidad de un país en conflicto con otro. Fíjate que Argentina le llegó a vender en el año 2010 1.800 millones de dólares a Irán en granos. 99,9% de eso de 4 o 5 empresas multinacionales. Ese negocio había que garantizarlo. Y la garantía era que Argentina e Irán terminaran de alguna manera con este conflicto. Sumado además con este giro norteamericano, porque el giro grande es el giro de Norteamérica con Irán, ¿no? Que termina con este acuerdo nuclear. Y en base a eso creo que la Argentina cambió. Y estas contradicciones, porque lo que hay que decir es que quien lleva esta acusación contra Irán fue Kirchner. O sea, el que lo nombra a Nisman es Kirchner. Quien va, por supuesto. Si me dejas un segundo te digo, se usó siempre la causa AMIA como moneda de cambio de las negociaciones de política exterior. Este es el principal problema de la causa AMIA. Entonces, Néstor Kirchner, para arreglarse con Estados Unidos en el año 2004, después que se había peleado en Mar del Plata, le dijo, nosotros vamos a hacer en el tema AMIA una acusación contra Irán. Y ahí empezó un acuerdo que se rompió, y bueno, y estamos viendo todo, y Nisman es parte de esas contradicciones. A ¿está ver, claro? volvemos a probar. Volvemos, está Gustavo Perendik, ahora sí creo que está comunicado con nosotros, está desde Israel. Gustavo, ¿nos podés escuchar? Hola.
Ahí está Gustavo. Gustavo, bueno, Gustavo Pereznik, ¿nos podés escuchar bien vos? Sí, oigo bien. Estás en este momento en Israel. Contanos cómo estás absorbiendo esta confusión. Ya han pasado 3 meses de la muerte de tu amigo Alberto Nisman. ¿Qué es lo que ves vos de la investigación? Si sentís que va en buen camino, ¿hacia dónde va? Bueno, no hay confusión, hay una creación artificial de confusión. Hay una maquinaria del gobierno que intenta que la gente se confunda. El caso está claro, el fiscal Nisman pudo revelar exactamente cómo fue el atentado contra la AMIA, puso a Irán en el foco de aquellos que luchan contra el terrorismo internacional. Esto fue aceptado internacionalmente. Esto puso a la Argentina en una situación de prestigio internacional en la lucha legal contra el terrorismo y fue amenazado reiteradamente por agentes iraníes en la Argentina de que iba a ser asesinado. Cuando el Estado argentino finalmente lo privó de la protección que se merecía como funcionario y lo privó de esa protección porque vio que estaba investigando nada menos que a la presidenta, en ese momento su vida corrió un peligro muy claro y debió pagarla por su investigación y por su patriotismo y por su dedicación a una causa que es una vergüenza de cómo fue llevada. Esto fue anunciado por el propio presidente Néstor Kirchner, que llamó al manejo de la causa AMIA una desgracia nacional. Y la desgracia continúa ahora cuando intentan crear una sensación de que nunca se supo, de que no se sabe si Irán fue culpable o no fue culpable, de que Nisman tal vez se suicidó en la cúspide de su carrera profesional, un hombre que amaba la vida. Y bueno, esta es la confusión, un ardid del gobierno para invadir más el Poder Judicial. O sea, Gustavo, vos decís que hubo una zona liberada porque decidieron liberarle la zona a los asesinos y que esto es el desenlace. Ahora, ¿quién lo mató según tu visión? Mira, aquí no hay cuestiones de visión. Cuando una persona está siendo amenazada reiteradamente por los grupos pro-iraníes que pululan impunemente en la Argentina y a veces con mucha violencia, y los defensores del terrorismo iraní en el mundo, cuando esos grupos lo amenazan constantemente porque él está transformándose en el enemigo número 1 del terrorismo iraní, los primeros que deben ser sospechosos de haberlo asesinado son precisamente los que lo amenazaban. Ahora, las teorías conspirativas siempre surgen en estos casos, sobre todo de gente que quiere sembrar confusión y echar culpas a conspiraciones, sobre todo cuando echa mano de ataques incluso contra la comunidad judía. Esto es habitual en el mundo, cuando uno crea estas conspiraciones. Y estos ataques no tienen nada que ver, porque el caso Nisman no está relacionado a la política exterior argentina, está relacionado al abandono de la República Argentina de perseguir justicia frente al terrorismo iraní. No tiene nada que ver con la política exterior argentina eso. Gustavo, aquí estamos junto a Mario Cafiero, que justamente presentó un informe fundamentando el porqué de su parecer y esto de que hay que investigar lo que él cree que fue un homicidio, y Pablo Mendelevich también. Un suicidio. Perdón, Mario, un suicidio, no un homicidio. un suicidio. Yo no sé si le quieren preguntar algo a Gustavo, Mario, vos fundamentalmente por tener una visión totalmente opuesta a lo que dice, ¿no? No, por supuesto respeto todas las opiniones, no comparto lo que ha manifestado. Creo que las teorías conspirativas corresponden a todo. Es conspirativo lo de Israel, lo de Irán, es decir, nosotros tenemos que ir a los hechos. Y bueno, y lo cierto es que aquí la escena del crimen marca que hay, digamos, una hipótesis muy cierta de que Nisman se suicidó porque no hubo resistencia al supuesto homicida, por haber pedido un arma en los días previos a una y otra persona, por la situación tan difícil que estaba pasando Nisman, porque su acusación no estaba teniendo eco o no estaba teniendo el fundamento, o probablemente lo dejaron solo en esa acusación. Así que yo y creo sinceramente que este tema de Nisman, como el caso AMIA, han sido fruto de lucha política a nivel global, geopolítica. Hay intereses, Israel tiene sus intereses, Estados Unidos tiene sus intereses, Irán tiene sus intereses, y la Argentina tiene que también defender sus intereses, que son que haya verdad y justicia para saber lo que pasó.
Gustavo. Los intereses de la Argentina son poner en la cárcel a los terroristas que perpetraron el atentado contra la AMIA demostradamente por la justicia argentina y aceptado internacionalmente por el Interpol. Cuando viene alguien ahora y pone en duda la culpa iraní, está yendo en contra de la justicia argentina. Los intereses económicos de la Argentina no pueden superar, no pueden contrarrestar el deseo argentino por justicia. Y por lo tanto acá no hay intereses en juego. Digamos, hay intereses en juego, pero esos intereses en juego no tienen nada que ver con perseguir o no perseguir la justicia. Lo que ocurrió en los últimos meses en la Argentina fue que el gobierno argentino abandonó ese perseguir justicia. Y ese abandono implica necesariamente que después aparezcan ataques contra la comunidad judía, como está haciendo la presidenta y como está haciendo quien habla con ustedes recién entrevistado, y además un blanqueamiento de Irán. Esta es la política argentina, el blanqueamiento de su víctima, de su victimario. Y ese blanqueamiento se ve a las claras en el memorando que firmó la Argentina con Irán, que transforma una causa judicial, un deseo de justicia argentino perfectamente legítimo, en una negociación entre gobiernos. Y para colmo, entre dos gobiernos que deberían estar enfrentados por el atentado. Es decir, el asesinado viene y le dice al asesino, ahora vamos a investigar juntos y yo te voy a pasar toda la información que tengo acerca del atentado que vos cometiste. Léase la UFI, la unidad fiscal que manejaba Nisman con una profesionalidad ejemplar, esa UFI iba a ser entregada íntegramente a Irán. Esto tiene nombre en castellano. Entregarle al enemigo todo lo que pudiste lograr para poner al enemigo en la cárcel. Gustavo, por lo tanto, la confusión que se crea es tratar de decir, todos son opiniones. Que a Nisman lo mataron o no lo mataron es una opinión, que Irán hizo el atentado, no lo hizo es una opinión, que Argentina tiene intereses y otros tienen intereses. En ese mare magnum de opiniones, bueno, ninguna tiene mayor preeminencia que la otra. Y sin embargo, al mismo tiempo, se enfatiza aquella opinión que es la absurda, que Nisman se suicida. Esto es un insulto, esto es una obscenidad. Ahora, Gustavo, déjame hacerte una pregunta. Conociendo cerca a Nisman, conociendo su trabajo, te puedo decir primero que todo lo que yo vengo diciendo no son especulaciones y teorías. Está basado en 802 páginas de un trabajo de 10 años que realizó la UFI. Quien se toma el trabajo de leerlo se va a dar cuenta que acá no hay ninguna especulación. Hay pruebas demostradas, movimientos de cuentas bancarias, movimientos de aviones, una tras otra son las evidencias que trae Nisman. Gustavo, déjame hacerte una pregunta. Hablar de todo como si fueran grandes opiniones es parte de la maquinaria de confundir. Gustavo, vos lo conociste mucho a Nisman, escribiste un libro donde, entre otras cosas, contás de su excelente relación con Jaime Estiuso, de la admiración que se tenían mutuamente. Y Jaime Estiuso no ha hablado, está fuera del país, ha dicho que la denuncia de Nisman se hizo sin su consentimiento. ¿Qué puede aportar Jaime Estiuso hoy para resolver este enigma? Me imagino que mucho, pero yo no lo conozco personalmente a Estiuso. Todo lo que cuento en mi libro, y lo puse como uno de sus protagonistas porque Nisman me transmitía esto, es que Nisman, que era un profesional de calibre, valoraba también mucho la labor de otro profesional de calibre que era el jefe del Servicio de Inteligencia argentino. Eso es todo lo que tengo para decir. Y sé algunas cuestiones básicas de la investigación, porque están aparte en el dictamen, por eso las sé, en donde Estiuso ayudó plenamente a descubrir ciertas evidencias que trae Nisman para demostrar la culpabilidad de Irán. Me imagino que Estiuso conoce muchísimo de las circunstancias que llevaron a este asesinato. No necesariamente sabe exactamente quién lo asesinó, pero su testimonio seguramente será muy valioso. Lo que pasa es que la justicia argentina en estos momentos está siendo ahorcada, apretada por el Poder Ejecutivo, que cada vez la invade más y ha generado un clima de pánico en la Argentina muy claro, muy evidente, que tuvo como su máxima manifestación, diría la más noble, la marcha de casi 500.000 de personas que no salieron a rendir homenaje a la memoria de un suicida, porque si Nisman se hubiera suicidado, la población argentina no sentiría lo que siente ahora. Gustavo, ¿me permitís? Es un absurdo. Es un absurdo. Intenta crear mayor confusión. Acabas de decir que Nisman se suicidó es un insulto. Acá lo tenemos a Mario Cafiero, que justamente sostiene que Nisman se suicidó. O sea, estás diciendo que Cafiero insultó a Nisman. A mí me gustaría, para organizar un poco esto... Yo diría esto. En la Argentina no está prohibido insultar por radio, hasta donde yo entiendo. No, nadie te prohíbe, nadie dice que esté prohibido. Lo que por sí... eso te digo,
pero sin ninguna duda, no solamente eso. Pero para un cachito, el hecho de tratar para que se entienda mejor las posiciones. Perdón. ¿Me escuchás? ¿Cómo? Para que se entienda mejor las posiciones. Estaba terminando la frase, si me permitís. Intentar crear la sensación de que la comunidad judía es también protagonista de estos intereses ocultos internacionales que llevan a la Argentina a enfrentarse con Irán, eso también es un insulto. La comunidad argentina fue víctima de un atentado tremebundo, el peor atentado que sufrió la Argentina en su historia. Está tratando de buscar justicia. Mostrar a eso como que la Argentina la comunidad judía tiene una agenda de relaciones internacionales. Es un insulto. Bueno, ahora lo podemos escuchar a Cafiero entonces. Sí, cuando uno dice la verdad no insulta, aunque duela lo que uno está diciendo, trata de hacerlo buscando en los hechos demostrar que también se quiere torcer la investigación aquí para demostrar así, de todas maneras, que hubo un homicidio. Hay que dejar actuar a la justicia argentina, hay que dejarla actuar sin tantas presiones. A mí me gustó el discurso de la doctora Arroyo Salgado en el Senado. Ahí dijo, dejemos actuar a la justicia. Después ella se comportó de una manera totalmente distinta. Quizás defendiendo a las hijas, el honor, eso lo comprendo y me parece válido. Pero nosotros los argentinos necesitamos que la justicia se expida, que haya pericias independientes y saber qué pasó. Yo sinceramente creo que las presiones que tenía Nisman lo pueden haber llevado al suicidio, lo pueden haber llevado. Ahora por lo menos me alegro mucho. Me alegro mucho de que se atenúe. Perdón, déjame terminar. Era un suicidio. Ahora puede ser que lo haya llevado las presiones del suicidio. Esta es la demostración que te trae por radio para decirte que la justicia argentina debería actuar independiente. Está claro lo que está diciendo. Pero vos no estás acá en Argentina, no sé si lees los medios. Acá el 95% de los medios, vos lees todo, parece que Nisman lo mataron y no hay otra alternativa. Voy al tema de entender lo siguiente. Pero ¿cómo decís semejante cosa? No hay otra alternativa. Pero ¿por qué no puedo decirlo? Perdóname, disculpame. La presidenta de la Nación sale por los medios a decir que fue un suicidio y después se arrepiente y después dice un suicidio inducido y después agrega que fue un homicidio que hizo Stiuso para dejarla mal parada a ella. Todo esto lo hizo la presidenta de la Nación y vos decís que la única teoría que se maneja es la del suicidio, es la del homicidio. Cuando en realidad desde los medios oficiales están empujando el suicidio todo el tiempo y vos sos un vocero de ello. ¿Por qué no nos respetamos en las opiniones? Me parece que vos deberías tener de alguna manera en cuenta que puede haber otras opiniones a la tuya y que hay opiniones que tienen que ver con intereses y acá hay intereses jugando del Estado de Israel, de Estados Unidos, de Irán y hay intereses que tenemos que defender de la Argentina. Esto es así, nadie se tiene que poner colorado. Perdón, nadie tiene que ponerse colorado. Yo no fui llamado para entrar en una polémica y mucho menos en una polémica que hace blanco-negro argentino es él. Y los que mostramos la otra cara somos los anti-argentinos. Los intereses argentinos son perseguir la justicia contra su victimario que cometió el peor atentado que sufrió la Argentina en su historia. Y vos sos aliado de estos victimarios tratando de blanquearlos. ¿Ves y eso es lo que estás haciendo. Y con ese blanqueamiento decís yo soy el verdadero argentino. Los demás representan intereses espurios y extranjeros. Lo tuyo es una opinión cerrada. Sobre el caso AMIA, en realidad la acusación de Nisman se basó en la investigación que hizo Galeano. Y la investigación que hizo Galeano fue anulada por la justicia. Al punto tal que estamos... al punto tal que estamos ahora... La investigación de Nisman fue no refutar la obra de Galeano. Esto se llamaba AMIA 1 y AMIA 2. Lo escribí en mi libro, esto es sabido, y no hace falta empezar a debatir lo que ya está remanidamente sabido para crear mayor confusión. Claro. La investigación de Nisman vino precisamente porque la de Galeano fracasó, y no para revalidar la de Galeano. Esto se sabe. Ahora, la persona que no quiere saber lo sabe y llama a los demás que dicen la verdad que tienen una opinión cerrada. Me imagino que la suya es la más abierta de todas y la que representa los verdaderos intereses argentinos frente al imperialismo internacional. Los intereses argentinos fueron socavados por el atentado contra la AMIA y el atentado fue demostradamente cometido por Irán. Quien hoy levanta la bandera de Irán y de su blanqueamiento es el anti-argentino y no al revés. Bueno, esto que usted dice no es así porque acá no se ha demostrado absolutamente nada.
En realidad, en el año 2006, nosotros fuimos los primeros en que criticamos el dictamen de Nisman. Dijimos, este es un dictamen que no tiene ninguna prueba fehaciente. Es más, al pocos años fue detenido en Londres el embajador iraní Soleimanpour por justamente la acusación. Pero no, es difícil, Gerardo, si no te dejan terminar la frase, es muy difícil. Esta maquinaria de confusión es tratar una y otra vez de volver a mentiras que ya fueron superadas y que cualquiera que quiera enterarse puede hacerlo. Cuando él dice que la acusación de Nisman no tenía basamento, me imagino que él puede refutar que había en el Deutsche Bank dinero que financió el atentado, que él puede refutar cómo fue ingresado por la triple frontera el suicida, que él puede refutar cómo entraban y salían los diplomáticos iraníes demostradamente. Todo esto lo puede refutar, pero en vez de eso hace grandes teorizaciones sobre que estaba todo mal. Nisman fue un patriota que entregó su vida por la justicia argentina y fue asesinado en la Argentina precisamente por eso, por los intereses de Irán, que son precisamente los del victimario de la Argentina. Gustavo, está claro. Me van a volver a tesis que ya son absolutamente demostradas. Si quiere que lea mi libro, que es una novelización del dictamen de Nisman, y si no cree nada de esto, salvo lo que le dictan sus patrones en Irán, no hace falta que sigamos debatiendo. Ya está claro las dos culturas y les agradezco mucho haberme llamado. Gracias, Gustavo, por la comunicación. Al contrario, un abrazo. Gustavo Perennik era muy amigo de Nisman, escribió un libro donde, Nisman creía haber resuelto el atentado a la AMIA, sí. Estaba convencido de eso, así lo expresaba, Gustavo también lo cree y Gustavo también cree que lo mataron. Está clara no su se van a poner de acuerdo. No, y por teléfono claro. la verdad Lo que pasa es que no podemos decir que uno es agente. Yo digo. No. O sea, ni patria. Acá no hay patria. Acá hay justicia que se puede hacer o no se puede hacer. Punto. Claro. Ahora, para terminar. La justicia británica detuvo al embajador iraní y pidió a la Argentina que le mande la causa a ver por qué estaban acusándolo. A los 3 meses lo tuvo que liberar. O sea, que está demostrado que fue, como dice Nisman, no está demostrado. Hay una acusación que se tenía que investigar, como otras hipótesis que no se investigaron. A ver, Mario, y vamos cerrando, después Pablo seguimos hablando con vos. Tato arrancó la nota con vos preguntándote... Te dijo, ¿en qué lío te metiste, Mario? ¿Por qué, ¿por qué lo haces? Porque estoy cansado que se use la justicia y la causa AMIA por un interés geopolítico. Estoy cansado. No vamos a salir como país si las instituciones no sirven para lo que tienen que servir, que es que haya justicia, más allá de las presiones que hagan. Está perfecto, está muy bien lo que hace Cafiero. Lo único que tráeme una razón que fundamente tu argumento de que Nisman se suicidó. Veremos una contundente. Veremos lo que dicen los peritos. Hay razones. No quiero contradecirte, Pablo, pero recuerden que la autopsia inicial habló de suicidio. Claro. Es un y problema. Después se quiso torcer a esto. Bueno, vamos a poner las cosas con... Puede haber sido homicidio, puede haber sido. Puede haber sido suicidio, puede haber sido. Pero eso es distinto a lo que dice el informe que usted le presentó a Fey. No, para mí fue suicidio, yo no tengo duda. Hay que terminar con la certeza. Sí, por eso lo tiene que... Pero el único que puede determinar si fue una cosa o la otra fue un perito. Lo que pasa es que hay que entender lo que está en juego. Una cosa es Nisman asesinado, es un mártir. Y otra cosa es Nisman suicidado. Bueno, realmente este es el problema político que hay y por eso esta pelea. De cualquier modo, yo creo que Nisman asesinado o suicidado es un desastre igual. Pero es muy mala noticia para todos igual. Y es un drama que hay que investigar igual. Y hasta las últimas consecuencias, como decía el viejo Carlos. No entiendo bien la clase de fiscales que tenemos en la Argentina si ante una frustración se pegan un tiro. Pero lo que pasa es que también estamos sacando conclusiones sin conocer todo. Por ejemplo, no sabemos si había otros elementos sacando vuelta. Estamos todos infiriendo que... Además son interpretaciones, no dejan de ser interpretaciones. Es verdad que todo es raro en la investigación y es cierto que hay que investigar la cuenta en Estados Unidos, que aparecen todos los días cosas raras, que una pistola que apareció en la casa de la madre, que esto, que todos los días una sorpresa. Hay muchas cosas raras. Hay cosas raras. Pero de ahí a que vos ya estés seguro de que fue suicidio, me parece hay una enorme distancia. Bueno, pero uno puede estar seguro. Yo así como dudé en un primer momento, mirando todo, porque no conocíamos las fotos, toda una serie de cosas que fueron saliendo, información, uno fue llegando a una conclusión y la dice, mire, yo creo que fue esto. Y no la digo solo yo, hay peritos que también sostienen esto. Mario, gracias. No, gracias a usted, al revés. Gracias. Pablo, quédate, porque tenemos mucho para después. Nos vamos con Paula Torres. Dale.